Abrasoli nos hace escuchar más Pismonim en este capítulo número 26 titulado Sigue la cantata, haciendo referencia a la cantata de Yamim Noraim del que él mismo es el autor, aportando la impronta de las melodías tangerinas de esas altas fiestas que a su vez recibieron la influencia de las melodías de Mequinés. Antes de dejaros que escuchéis más Pismonim de Selihot, que seguramente estaréis todos muy impacientes por escuchar más y más y más, al aquí lo que podéis encontrar googleando un huevo que se llama Sefarad y cuyo ma'allem, maestro, es un hombre de bien, cristiano, sevillano, que yo le aprecio mucho, la verdad. Dice, la cantata Yamim Noraim incluye la mayoría de las melodías de las Selihot de Lul Tishri, de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, con acompañamiento orquestal. Yo adjunto, cantadas por el autor de la obra Sol y Leví. Eso no lo pone en el texto del artículo, porque ya lo dicho en otra parte el autor y el maestro del web, Fernando Franco. Pero si yo no lo adjunto aquí, ¿cómo guayas vaya a saber que el que canta soy yo? Bueno, sigue escribiendo Fernando, ayudándose con lo que yo escribí en el texto de la cantata. Para oídos no avezados o distraídos, las melodías tangerinas de los Yamim Noraim suelen parecer idénticas a las que se cantan en Mequinés. En opinión de los expertos, la liturgia de Tánger recibió una notable influencia de la de Mequinés. O las que cantan los Fasis o los judíos de Casablanca. Las diferencias son, no obstante, reales y en algunos casos de una evidencia absoluta. Algunas melodías tangerinas de origen gibraltareño, como por ejemplo la de Nishmat, una parte del servicio de la mañana, o la de Alenu Leshabbeah, que concluye el servicio de la mañana, no existen en ninguna otra parte. Resultaría difícil, incluso para un etnomusicólogo, explicar en qué consiste la originalidad de las melodías tangerinas. Cada ciudad tiene su ta'am, su sabor. Ta'am quiere decir sabor, pero la palabra ta'am significa también signo musical. Y Tánger no constituye ninguna excepción. La pronunciación del hebreo, por ejemplo, es mucho menos magrebina y más próxima al español que en el sur de Ouezzane. Ocurre lo mismo para las modulaciones del cante sinagogal o de la cantilación de los textos bíblicos. Mientras los Hazanim del sur dejan que su inspiración les lleve a producir atractivas volutas vocales y sabias improvisaciones, los del norte se han esforzado siempre en respetar minuciosamente la esencia misma de la tradición ancestral. Esta diferencia de estilo se nota particularmente en las melodías de Yamim Noraim que presentamos en nuestra grabación. Eso es al principio de la introducción para el CD Cantata Yamim Noraim. Salomón, ¿no dijiste que íbamos a escuchar alguno de esos Pismonim? Sí, ahora mismito. Al aquí a Hot Ketana, cantado por mi nieto Matan Boker, Matan Shelomo, porque él también está nombrado en su abuelo que soy yo,
a la edad de 6 años. Y entre los 26 pismonim del disco de la cantata, uno de los que más gustaron es este, Hon Tahon. Fijaos bien, agüera, en la siguiente desferencia. ¿Cómo se canta Adir Ben-Naor, por ejemplo, en 99% de las esnogas marroquíes? Ya puedan ser del norte o del sur. Se canta ansina. Adir Ben-Naor, boredog bahelek. Mi el camoja tarirarán tiranita tiranan tiranita tiranarán tan tiran mi el camoja. Bueno, pero lo que se está muy bonito, muy bonito, pero la que se está perdiendo completamente es la siguiente, que es la muestra, que es la del norte de Marruecos, que es la de Gibraltar. Al-Aquila. Adir Ben-Naor boredog bahelek mi el camoja gole amukot dover tzedakot mi el camoja hadur bilbusho ve'el zulato mi el camoja zoher haberit honen sherit mi el camoja. Así pasó el 26º capítulo, sigue la cantata, de la sección Despedida, la última de la vida en Jaquetía para que no se pierda. Este podcast es posible gracias al Centro Sefarad Israel de España y al Centro Cultural Sefarad de Argentina. En el próximo podcast vamos a escuchar el capítulo titulado Casablanca en vísperas de la emigración.